Raúl Trejo del Arbre. Doctor en Sociología por la UNAM, es investigador de la misma institución, uno de los analistas de medios más importantes del ámbito nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor, coautor y coordinador de más de 70 publicaciones. Entre sus obras destacadas se encuentran Televisa, el Quinto Poder y Las redes de Televisa. Es autor de la columna política Sociedad y Poder, que se publica todos los días en La Crónica de Hoy y en otros 7 diarios mexicanos. Es director de la revista Etcétera, especializada en medios de comunicación. Galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1994 y con el Premio Fundesco de Ensayo otorgado por la Fundación Fundesco de Madrid en 1996. Raúl Trejo del Arbre, presente en la Universidad del Valle de Atemajac. 14º Congreso Internacional de Comunicación, Coincidencias Tecnológicas y Comunicativas. Damos la más cordial bienvenida al doctor Raúl Trejo del Arbre y lo recibimos con el aplauso que se merece. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Como ustedes ven, siempre hay algún cambio de la imagen digital a la presencia física. La foto mía que vieron ustedes ahí es de hace algunos años, no demasiados, pero sí antes de esta incipiente barba y con menos años encima. Igual que algunos datos que me hicieron favor de tomar de un viejo currículum, yo hice periodismo mucho tiempo, escribí en diarios de la Ciudad de México, no sé la cuenta, quizá 30 años, no lo hago más desde hace algún tiempo, sobre todo porque no tengo espacio para ello. Escribí una columna diaria, dejé de hacerlo lamentablemente para mí hace 4 o 5 años. Mi actividad fundamental es en la Universidad Nacional, donde estoy investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y de cuando en cuando tengo el privilegio de visitar a colegas y amigos como los de esta universidad. Me han pedido mis anfitriones que les platique acerca de la reforma legal para las telecomunicaciones. Estoy hablando del cambio reciente a la Constitución y me encuentro ante una dificultad inicial que es la variedad y el atractivo de los temas que han tenido en las conferencias que han precedido esta charla. Algunos viejos conocidos míos, otros no tengo el gusto de conocerlos, como Octavio Idas, como Alejandro Piscitelli, han venido aquí a platicarles de asuntos realmente fascinantes, que a mí me gustan mucho más que el tema del que les voy a platicar, la convergencia tecnológica, las redes sociales, el uso que hacen los jóvenes de Facebook y de Twitter. Son asuntos que nos obligan a mirar hacia adelante y a mirar hacia el presente. Lo que es hoy la comunicación está en gran medida matizado y definido por lo que son estas redes de comunicación, estas redes de interrelación que nos permiten justamente de manera reticular relacionarnos con la sociedad y con nosotros mismos, pero a mí me toca venir a conversar con ustedes acerca de un asunto aparentemente menos glamoroso, aparentemente menos llamativo, pero ni modo, mucho más inevitable, que es el del marco legal para los medios de comunicación en nuestro país. Y esta circunstancia que crea la reforma legal a la cual me voy a referir hacia el final de esta conversación con ustedes, tiene mucho que ver con lo que son y con lo que tenemos en el campo de los medios de comunicación de masas. Para distinguirlos de las redes sociodigitales como estas que acabo de mencionar, me voy a referir fundamentalmente a los medios de comunicación que transmiten mensajes de unos cuantos productores a muchos receptores. La televisión en primer lugar, la radio, fundamentalmente estos medios, aunque dentro de los de masas podemos incluir eventualmente a la prensa escrita. Y en este terreno nos encontramos con que en nuestro país estos medios, no es una sorpresa, ya lo sabemos, son de carácter fundamentalmente comercial y son
medios que han tenido un papel muy importante en la construcción de la política y en la definición de lo que la gente piensa acerca de los asuntos públicos. En todo el mundo, la radio y la televisión son los espacios de socialización más importantes de ideas, de creencias, de contenidos políticos, de los asuntos que discute la sociedad. En México no hemos tenido la excepción en ese sentido. La diferencia mexicana radica que, en contraste con lo que ocurre en el panorama mundial, aquí hemos tenido una televisión y una radio muy ancladas en el pasado, muy ancladas en viejas formas de hacer política y en viejas formas para que el poder político se relacione con la sociedad. Tenemos un sistema de radio y televisión todavía hoy, pues muy a la usanza de lo que era la sociedad mexicana a mediados de los años 50. Cuando yo nací, imagínense, hace 6 décadas teníamos una televisión inicial muy en pañales todavía, muy concentrada, una radio concebida de manera muy autoritaria, sin necesidad de retroalimentarse con la sociedad, y esa televisión y esa radio que en los años 50 y 60 del siglo que ya terminó, hace 14 años, eran instrumentos del poder político para relacionarse con la sociedad, para persuadirla, para convencerla, para rodearla de la información que era administrada desde el poder político mismo, son en lo esencial la misma radio y la misma televisión que tenemos en nuestros días. Eso no ha cambiado. Los medios de comunicación en México son poderosísimos. El poder de Televisión Azteca, el de Televisa, y hay que añadir a estas corporaciones, a las de telefonía, que hoy, ahora me explicaré por qué, funcionan de manera muy equiparada con ellas, muy paralela, se han convertido en actores sociales, en actores institucionales de enorme poder. Son capaces de contribuir a definir candidaturas presidenciales, no a resolverlas, porque tampoco es cierto que los medios de comunicación convencen a la sociedad con tanta intensidad que le arrancan a los ciudadanos la capacidad para deliberar y para decidir. La gente toma decisiones. La gente toma decisiones al momento de votar por uno u otro candidato en las urnas electorales, pero para tomar esas decisiones, la información que le proporcionan los medios es fundamental. Por eso es importantísimo que en toda sociedad que quiera ser democrática, los medios de comunicación sean diversos, que nos ofrezcan varios ángulos de la realidad, que nos ofrezcan información sobre todos los candidatos existentes, que se comprometan con una visión, si no objetiva, por lo menos lo más plural posible, y eso es precisamente lo que no hemos tenido en este país. Hemos tenido medios de comunicación de masas, televisión sobre todo, radio parcialmente, fundamentalmente ancladas con los intereses del poder político. 2 empresas, ustedes saben cuáles, acaparan el 94% de todas las concesiones en televisión comercial. 2 empresas, Televisa y Televisión Azteca. 10 empresas, esto va cambiando porque compran y venden concesiones, 10 o 12 quizá, acaparan 6 de cada 10 concesiones y licencias de radio en este país. ¿Qué quiere decir esto? Que unos cuantos consorcios son los que controlan aquello que habremos de saber y de mirar y de conocer a través de la televisión y a través de la radio. ¿Que tenemos internet? Sí. Que en Facebook y en Twitter decimos muchas cosas con mucha libertad, es cierto, pero la mayor parte de los mexicanos sigue definiendo aquello que sabe, aquello que conoce y por lo tanto aquello en lo que decide creer o tener confianza a partir de la radio y de la televisión. Hay un uso muy creativo de las nuevas tecnologías, hay incluso, esto es muy importante, cada vez más consumo de televisión de paga. Voy a hacer un breve intervalo. Voy a seguir conversando con ustedes. Cada vez tenemos más opciones diferentes a la televisión comercial abierta y a la radio que ya todos conocemos. Yo llegué a Guadalajara hace rato, ¿a qué horas? A las 4:30, algo así, y tuve oportunidad de ir un rato al hotel a
a descansar, me llevaron mis anfitriones. La verdad, aquí entre nos, pero no les digan, colegas que me invitaron, lo que me puse a hacer en el hotel, se puede decir con toda franqueza, en este aparato con el que viajo, me puse a ver un capítulo de una serie que acaban de estrenar en Netflix. Lo que estaba viendo anoche en mi casa, lo seguí viendo aquí en la tableta. Es una serie maravillosa que se llama House of Cards, luego hablamos de ella si quieren. Voy en el 10º de 12 capítulos, ya casi termino. Y con esto les quiero decir, un ciudadano con recursos y vocación para conectarse, para cargar estos aparatos, como es mi caso y como es el de todos ustedes, puesto que están interesados en la comunicación, puede tener opciones diferentes a las mayoritarias en ese país. Podemos incluso no ver la televisión, no padecer con la programación de Televisa, no sufrir con los programas de televisión azteca que son realmente muy exigentes. Se requiere un enorme masoquismo para mirar un programa completo. Y yo les he de confesar, ya que estamos en confianza también, que yo hace 12, 13 años, o 12 quizá, no veo un solo programa de televisión azteca desde que Azteca, en una disputa que tenía con el Canal 40, el dueño de Televisión Azteca mandó un grupo de pistoleros a apropiarse de las instalaciones de transmisora de Canal 40 al norte de la Ciudad de México, en el centro de Chiquihuite. Este televidente borró a Televisión Azteca de su menú audiovisual y he podido sobrevivir sin ningún problema. De Televisa miro a veces un segmento del noticiero en la noche, pero la verdad es que no me hace falta porque tengo otros recursos que no me son especialmente costosos, porque aprovecho las nuevas tecnologías, porque miro mucho la televisión de paga, que ha crecido mucho en este país. Hace 17, 18 años, menos de 20 años, solamente el 5%, en 97 el 8% de la población tenía alguna forma de televisión de paga. Hoy, estos son datos de hace un año y medio, hoy prácticamente la mitad de los mexicanos tiene alguna forma de televisión distinta a la abierta. Contratan el sistema Dish o se quedaron con Sky o tienen Cablevisión y aquí tienen Cable Más y no sé, de alguna de estas empresas. Hay muchas, hay cerca de 400 sistemas de cable en todo el país. Y esto es muy importante. La mitad de los mexicanos, un poquito menos, tiene posibilidad de mirar una televisión diferente, la que sea, más allá de Televisa y Azteca. El problema lo tenemos con la otra mitad o casi. Poco más del 50% de los mexicanos, 55 dice la lámina que les traje con un dato de hace un año, sigue dependiendo de lo que quieren decir Azteca y Televisa acerca de los asuntos públicos. Si a estas empresas les interesa promover un tema en la agenda pública, ahí queda, porque las mira mucha gente. Si deciden soslayar un tema, el que sea, y están en contra de algo o de alguien, pues lo ignora la sociedad mexicana. Hace unos cuantos años Televisa tenía una disputa muy fuerte con un personaje que había sido secretario de Gobernación y que luego quiso ser candidato presidencial, no lo logró, que se llama Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación, luego fue senador, ahora es militante del partido en el que está, Acción Nacional. Como en Televisa tenían un pleito con el señor Krill, un día en el noticiero matutino, el que conduce Carlos Loret de Mola, había una nota sobre un evento en el Senado, siendo Krill senador, y en esa nota se veía una reunión de legisladores, era una mesa en forma cuadrada, creo, en fin, había en los 4 flancos de la mesa gente sentada. Cuando la cámara enfoca hacia el lugar donde estaba Krill, los televidentes de esa emisión del noticiero matutino de Televisa vieron un personaje con el rostro borrado. A alguien en los estudios de grabación, de postproducción de Televisa, se le ocurrió que como el señor Krill estaba vetado en esa empresa, su imagen no debía aparecer. Lo borraron igual que los pintores al servicio de José Stalin borraron a los personajes de orientación trotskista después de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. En Rusia e incluso en otros países, en México,
En lo que fue la casa de León Trotsky hay un museo en la Ciudad de México, en la avenida Río Churubusco, yo vivo muy cerca de ahí, y en ese museo hay un cuadro en donde están los dirigentes de la Revolución Soviética y hay uno cuyo rostro está borrado. Así se las gastaba el señor Stalin, que no en balde fue conocido como un dictador de lo más sanguinario y despótico, como algunos que seguimos teniendo por desgracia en América Latina, y así se las gastan en algunas empresas televisoras cuando de pronto a un personaje público, un funcionario público como es un senador de la República, que no les gusta, lo borran de las pantallas. ¿Por qué Televisa se da el lujo de cometer esos excesos? Y estoy hablando de un asunto de hace unos cuantos años, no es un asunto de la época en la que gobernaba el PRI, que ya volvió a gobernar, porque tienen muchos recursos comunicacionales, porque junto con Azteca, Televisa y Azteca son las únicas empresas que tienen cadenas nacionales de televisión. En este país la televisión nacional es la que llega a la mayor parte de las ciudades en donde hay televidentes, y hay muchas maneras de medirla. Solo Televisión Nacional tienen Azteca y Televisa. Televisa tiene la cadena, aquí no sé en qué canal se transmita, encabezada por el canal 2, el canal 5 y el 9, tiene 3 cadenas nacionales. Azteca tiene la del 7 y la del 13. Tenemos, y en un país tan grande como este, hay que reconocer que si hay algún elemento que cohesiona a los mexicanos, que nos pone en común informaciones, noticias, eventos deportivos, lo que sea, es la televisión nacional. En todos los países grandes, con emisiones amplias como por fortuna tiene el nuestro, y esta es una fuente de muchas riquezas en todos los sentidos, la televisión cumple un elemento de cohesión de la nación. Pero la cohesión nacional en México la tenemos a partir de 2 cadenas de televisión, de 2 empresas, que entre ambas tienen 5 cadenas, y así no es en el mundo. En América Latina, por ejemplo, en Argentina, hay 5 cadenas nacionales de televisión, pero cada una en manos de empresas diferentes. Y se quejan los amigos argentinos de que la televisión está muy concentrada y de que la empresa Clarín tiene muchas televisoras. Es cierto, pero en ningún lugar de América Latina hay una concentración de recursos comunicacionales tan intensa como la que padecemos en México. Los brasileños tienen 5 cadenas nacionales, los chilenos 6, en España 6, 2 de ellas en manos de la televisión pública, RTVE. En Estados Unidos, hablo de televisión abierta, hay 5 cadenas nacionales. En Venezuela, con todo y Chávez y el señor Maduro, hay 5 cadenas. En México, 2 empresas acaparan la televisión nacional, y entre ambas tienen el 62% de las frecuencias en televisión, tanto analógica como digital. Incluimos también a la televisión pública. De todas las concesiones y licencias de televisión, concesiones y permisos, Azteca tiene 211, Televisa 321, 62% entre ambas. Pero si tomamos en cuenta solo la televisión comercial, nos encontramos con que 2 empresas acaparan 9,5 de cada 10 concesiones. En rigor, en México no hay más televisión comercial que Azteca o Televisa. Bueno, Milenio tiene algunos canales, es la empresa Multimedios que tiene canales abiertos, sobre todo en el noreste del país. Hay algunas otras estaciones en la frontera, en Tijuana, en fin, pero esencialmente la única televisión nacional comercial que tenemos es la de estas 2 empresas. ¿Qué pasa en las telecomunicaciones? ¿Y por qué hablo de telecomunicaciones y me empecé a ocupar de los medios de comunicación? Porque hoy son prácticamente lo mismo. Gracias al desarrollo tecnológico tenemos una convergencia de tecnologías, un empate de tecnologías que permite que lo que antes se difundía por separado en las señales de radiodifusión y por otro lado en los canales de telefonía, ahora esté fusionado. Hoy en día es posible técnicamente que por el cableado telefónico nos traigan televisión hasta nuestros domicilios. La empresa telefónica mexicana Telmex tiene la posibilidad de difundir a través del cableado telefónico internet, telefonía y televisión. Lo tiene prohibido en México,
Telmex no puede difundir televisión, esto va a cambiar muy pronto, en virtud de su título de concesión de hace 20 y tantos años, pero técnicamente se podría. Yo tengo, la gente dice en la casa de ustedes, pero no es cierto, en mi casa, donde si quieren los invito, pero que es mi casa, no es la casa de ustedes. Luego la gente tiene maneras de hablar en donde la cortesía se vuelve una forma de decir despropósitos. En mi casa tenemos contratado un servicio que se llama Cablevisión. Cablevisión nos lleva televisión por cable y además un servicio de internet. Tengo aparte un servicio de telefonía con otro de internet para que no quedarme sin este bien básico. Lo que les quiero decir es que por distintas formas podemos tener acceso a las mismas tecnologías. Yo puedo mirar mis programas que me gustan en Netflix conectado al internet de Cablevisión o conectado al internet de Telmex. Claro, me sale caro pagar doble, pero me permite estar a salvo de vicisitudes de estas empresas. El problema con la telefonía que tenemos en México, y al hablar de telefonía quiero hablar también de transmisión de datos, de internet y de cualquier otra índole, es que, igual que la radiodifusión, o peor todavía, está muy concentrada. Ahorita veremos en qué medida. No tenemos competencia en estas empresas. Si yo me enojo con Telmex, y lo he hecho varias veces, y quiero cancelar mi contrato con Telmex, no tengo alternativas eficaces para contratar telefonía y menos aún para contratar internet. Me dicen, contrata Total Play. Es buenísimo. Y sí es buenísimo porque tiene una fibra óptica más veloz, pero el servicio es pésimo. Cometí el error de contratarlo hace 2 años. Dicen, vas a navegar como si fueras en Fórmula 1. Bueno, no quería tanto. Tuve un servicio sensacional por 4 horas. Y se cayó la señal de Total Play, que es propiedad de Televisión Azteca. Traicionándome, contraté con una empresa de Azteca y me fue muy mal porque tardé 6 meses en cancelar mi contrato de un servicio que no funcionaba. Y fui a la Procuraduría del Consumidor e hice mucho escándalo. Solo cuando puse mi cuenta de Twitter, Total Play nos roba, entonces me hablaron y en 3 días cancelamos. Bueno, de algo sirven, de veras, de algo sirven las redes sociales y de algo me sirve tener, no sé si son seguidores o gente que se afilia a mi cuenta, y esto quizá contó algo. Bueno, y el precio es muy malo y es muy alto en este tipo de servicios. En México, 7 de cada 10 líneas de telefonía inalámbrica, 7 de cada 10 son administradas por la empresa del señor Carlos Slim. Es una enormísima concentración. 7 de cada 10 suscriptores de telefonía celular le entregamos nuestro dinero y nuestra confianza y nuestra tranquilidad a veces a la empresa del señor Slim. Es muchísimo. Los otros son Telefónica, Movistar, Yusacell, que es de Televisa y Azteca, Nextel, que tiene el 4%. En pocos países del mundo hay tanto administración de la telefonía inalámbrica como en México, pero estamos peor en la telefonía alámbrica. 8 de cada 10 suscriptores domésticos o comerciales de telefonía por cable, de telefonía alámbrica, el teléfono como el que hay en nuestras casas, son suscriptores de Telmex. El resto, el 20% quizá, está en manos de otras empresas. Y el problema con estas suscripciones de telefonía tanto alámbrica como inalámbrica es que para conectarnos a internet nos dan un servicio que sigue siendo muy lento en comparaciones internacionales. Estos son datos de ayer, para que vean que hice la tarea de traerles alguna información reciente. Según una empresa que se llama NetIndex, que hace evaluaciones de las velocidades de internet promedio en todo el mundo, cuando queremos verificar la velocidad de nuestra computadora, la velocidad del internet con el cual descargamos lo que sea en nuestra computadora, no sé si han hecho la prueba alguna vez, hay verificadores a los que uno se conecta y le dicen a uno, tienes una velocidad de 2 megabytes o tienes lo que sea. Estos datos van a esta empresa que se llama NetIndex, que hace un promedio mundial
Estamos hablando de promedios de velocidad que incluyen las velocidades que pagan las empresas. No es la velocidad que tenemos los suscriptores. Ya quisiera yo tener una velocidad como la que asignan en el sitio 64 México, con casi 12 megabytes por segundo de descarga de documentos de Internet. Yo le pago a Telmex una descarga de 10 megabytes. En realidad me vende 10 y me da 5. Y cuando me quejo dicen, es que hay mucho tráfico. Bueno, ¿y a mí qué? Es que su colonia no está digitalizada. Oigan, pues me están cobrando 10. Bueno, si me dieran 12 yo estaría muy feliz. El problema es que en Asia las velocidades son de 72, de 42 en Japón, en Alemania, en Europa de más de 20, en Estados Unidos también, en América Latina, en Uruguay tienen un promedio de 20 megabytes por segundo de descarga de contenido de Internet, y en esa escala en México tenemos 11.8, que no es, insisto, lo que tenemos los usuarios domésticos, eso incluye lo que pagan las empresas. Tenemos una descarga muy baja en comparación con otros países, pero pagamos mucho más que otros países. ¿Cuánto cuesta el megabyte por segundo al mes? Si viviéramos en Rusia, que tiene otras desventajas, de eso estoy muy consciente, estos son precios que no les pagaríamos $1, en Israel $1.25, en China $2.25, en Estados Unidos 3.6, en México se paga casi $7 por un servicio lento y malo que en otros países cuesta 2, 3, $1. Es decir, con estos datos quiero insistir, tenemos un servicio telefónico y de conexión a Internet lento y malo. ¿Por qué es así en México? Pues porque en México no hay tanto competencia como en otros países, porque no hay intervención del Estado, porque no hay un Estado que se preocupe por contribuir a que las tarifas sean competitivas, y porque en términos generales el campo de las telecomunicaciones y los medios en este país, el Estado mexicano, el Estado que encabeza esta sociedad de la cual formamos parte todos nosotros, decidió durante muchas décadas dejar que el mercado creciera al antojo de los empresarios. Y fundamentalmente en radio, televisión y telecomunicaciones, esos empresarios no son varias docenas, ni una docena, ni media docena, son 3. El señor Slim, que es dueño de Telmex y Telcel, el señor Salinas Pliego, que es dueño de Televisión Azteca y de otras empresas en telefonía, y el señor Azcárraga Gallán, que es el accionista principal de Televisa. En manos de esos señores y sus equipos ejecutivos, el Estado mexicano dejó el desarrollo de las telecomunicaciones. No hemos tenido, a diferencia de por lo menos la mitad de América Latina, no hemos tenido una política para impulsar un escenario de telecomunicaciones y de convergencia digital que piensa en la sociedad. No quiero decir que estos no deban ser negocios. Yo no me hago ingenuo en este asunto. No quiero decir que estas empresas, Televisa, Megacable, Movistar y Telefónica y otras más, no deban ganar. Invierten, tienen derecho a ganar. El problema es que no hay un contexto para que compitan, y no compiten y no hay ese contexto porque el Estado les dio a unos cuantos las concesiones para acaparar estos mercados. Desde los años 50, y esto si ustedes llevan, seguramente lo hacen, historia de la comunicación, se saben este relato, el gobierno en México decidió entregar concesiones para televisión solamente a Televisa. ¿Es que Televisa era la única empresa que quería concesiones? No. Había muchos y no lo dejaron entrar. Y de radio a una decena de familias. Insisto, acaparan en la radio 6 de cada 10 concesiones de carácter comercial. En la telefonía ocurrió lo mismo. La empresa telefónica en ese país, que eran 2 hasta los años 50, luego se fusionan en Teléfonos de México, era una empresa del Estado, y el gobierno del presidente Carlos Salinas, hace poco más de 20 años, decide vender esa empresa con la idea de que el Estado mexicano no tenía por qué
manejar tantos negocios y que valdría la pena ganar dinero y dejar que otros crecieran. Había una apuesta estratégica interesante del presidente Salinas cuando decide privatizar Teléfonos de México. Él, y esto se está recordando justo ahora, justo hoy, que están reunidos en Toluca los presidentes, el primer ministro de Canadá, el presidente Obama de Estados Unidos y el presidente mexicano Peña Nieto, para rediscutir el Tratado de Libre Comercio. Hoy se está recordando que justo hace 20 años empezaba a funcionar el TLC, que es el Tratado Comercial de estos tres países. Como iba a impulsar este tratado, el presidente Salinas se dio cuenta de que a México le hacía falta tener empresarios fuertes, empresarios con capacidad para competir en mercados internacionales. Yo tuve ocasión de conversar con frecuencia con el presidente Salinas, no coincidíamos en muchas cosas, y él me decía, mira Raúl, es que mi gobierno está interesado en promover que haya empresarios del mundo privado sólidos, con muchos recursos. Y le digo, oiga, señor presidente, creo que es una apuesta razonable, pero se le olvidó el plural. ¿Qué quieres decir? Sí, señor presidente, usted impulsó un empresario fuerte, uno, el ingeniero Carlos Slim, no hay otro que haya recibido tanto respaldo del Estado mexicano que le vendió barata una empresa que estaba destinada, era evidente que se iba a hacer, a crecer muchísimo más, que es la empresa telefónica. Y de ahí el gran poder que tiene Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo. No sé si esto sea motivo de orgullo o no, a mí no me conmueve especialmente, me inquieta el hecho de que la telefonía en México esté en manos de un personaje con tantos recursos, con tanta capacidad, aunque curiosamente en los años recientes que se ha enemistado con Televisa, pareciera que al menos en el escenario público mexicano el poder de Slim no es tan influyente, porque las reglas, las decisiones del Estado, y no sé si la preferencia de la sociedad, eso se mide de muchas maneras, no han beneficiado a Slim, sino a Televisa. Y este es parte del contexto en el cual, por otro lado, la empresa Televisa mantuvo durante muchos años una muy vehemente fidelidad respecto del poder político en México, tanto que el viejo Azcárraga, este es el padre del actual dueño de Televisa, llegó a decir con todo desparpajo, esta es una frase histórica, entre otras cosas porque Emilio Azcárraga Milmo casi nunca decía algo en público, casi nunca, y en esa ocasión fue una entrevista que dio un grupo de periodistas, aparte de muchos despropósitos e improperios, porque él era muy mal hablado, dijo algo muy emblemático: en Televisa todos somos soldados del PRI. Eso ya no lo dice Televisa. El hijo de este señor, Azcárraga Gallán, que tomó las riendas de la empresa hace ya muchos años, cambió de parecer y llegó a decir, el PRI no. En Televisa la pluralidad política es negocio. Porque cuando vino la transición mexicana y el PRI perdió las elecciones y ganó la presidencia de la República a otro partido, Televisa se mimetizó de inmediato con gran habilidad política, con mucha sensibilidad a las nuevas condiciones, y reconoció que podía pactar y hacer negocios con el PAN o con el que sea, igual que lo había hecho con el PRI. Tanto así que este señor tan obsequioso, que es el presidente de Televisa, no es el dueño, es el funcionario más importante del equipo de Azcárraga Gallán, así se portaba con la que algunos llamaban la primera dama, que también es de esos términos emblemáticos y ceremoniosos, como si hubiera segundas damas. Esta era la esposa del presidente Fox, y la señora Marta Sagún se dejó cortejar, de manera pública, por Televisa, a cambio de favores. El gobierno del presidente Fox le hizo a Televisa el favor de expedir un reglamento de la Ley de Radio y Televisión diseñado en las oficinas corporativas de Televisa, le hizo el favor de suprimir el 90% del tiempo estatal del cual disponía el gobierno mexicano en la radio y la televisión comerciales, a cambio del respaldo de Televisa en sus campañas
de publicidad. Lo mismo ocurrió con Televisión Azteca. Y cada vez que ocurría esto, cada vez que Televisa volvía a apoyar a costa del interés de la sociedad al gobierno, cada vez que transmitía programas de mala calidad, cada vez que Televisión Azteca cometía algún acto de prepotencia, como aquella incursión armada, Ricardo Salinas Pliego contrató a un grupo de pistoleros y los mandó a asaltar, como en el viejo oeste o como en el viejo Chicago, las instalaciones de Televisión Azteca. Cada vez que ocurría esto, había gente que decía, no se vale, hay que tener reglas para evitar que los consorcios comunicacionales abusen de la sociedad. Y estas reglas no las teníamos. Estas reglas no permitían que la sociedad mexicana dispusiera de un sistema plural de medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurre en casi todo el mundo civilizado. Bueno, en todo el mundo civilizado, lo digo sin ambajes, en México no hemos tenido reglas, por ejemplo, para algo muy elemental, para evitar que haya muchos medios en pocas manos. Esa situación que les he contado, que permite que 3 empresarios sean dueños de la telefonía y la televisión, no existe en el resto del mundo. En todo el mundo hay reglas para evitar la concentración excesiva. Justo ahora en Estados Unidos, una empresa que da servicio de televisión por cable, Comcast, anuncia que se quiere fusionar con la empresa, con el servicio de televisión por cable de Time Warner. Si se fusionan, van a controlar el 40% de la televisión por cable en Estados Unidos. 40%. Y hay un escándalo. Yo venía leyendo en el avión una editorial del New York Times de hace 2 días, que está completamente en contra. Dicen, es un atentado a la democracia. Hay un enorme riesgo en que una empresa controle el 40% de las concesiones de cable. En México, Televisa controla el 80%. No hay reglas para evitar la concentración excesiva de recursos comunicacionales, ni hay reglas para atajar mentiras y charlatanes. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión que anuncian productos milagro, por ejemplo? Use este derivado de no sé qué planta mágica y se resolverán sus problemas hormonales, del hígado, del cerebro. No es cierto. El problema es que mucha gente lo cree. De buena fe va y compra las hierbitas que a lo mejor no le hacen daño, pero impiden que la gente siga un tratamiento médico a tiempo. ¿Cuánta gente no ha padecido el empeoramiento de sus enfermedades por hacerle caso a la televisión cuando anuncia productos que no son medicina, que no curan el cáncer, ni los hongos, ni lo que sea? Esto es un engaño. Y no tenemos reglas suficientes para evitar estos engaños. No tenemos en México, o no hemos tenido hasta hace poco, reglas, por ejemplo, para promover en televisión y radio medios no comerciales. ¿Y esto qué es? Se van a preguntar ustedes. En México no estamos acostumbrados, porque no existen aquí, a auténticos medios públicos. Los medios públicos en el mundo son medios sostenidos con recursos públicos, con impuestos, pero que en segundo lugar tienen autonomía respecto del gobierno y tienen formas de relación con la sociedad para no que sus agendas, sus contenidos no los definan unilateralmente sus directivos. Aquí les decimos medios públicos a los medios del gobierno. ¿Cuál es el canal del Estado aquí? El 7, gracias. Y aparte hay un canal de la universidad, ¿verdad? El 44. Bueno, aquí tienen ustedes 2 canales de televisión de carácter público con limitaciones. Están sostenidos con recursos públicos de nuestros impuestos, pero están a las órdenes de un gobernador, el primero, o de la persona que el gobernador coloque al frente del sistema jalisciense, o como se llame, de radio y televisión, y en segundo lugar, del rector o de quien mande en la Universidad de Guadalajara. Todos sabemos de quién se trata. Raúl Padilla, a quien yo conozco mucho, es quien decide quién maneja el canal de televisión, no el rector. Bueno,
no son medios auténticamente públicos. En el mundo sí hay medios públicos. En Estados Unidos hay un sistema sensacional que es la Public Broadcasting Service, la PBS, que tiene una cadena nacional de televisión y estaciones en todos lados, que se financia con recursos de la sociedad. En España, muy de capa caída, pero funciona la RTVE, la televisión española, en Francia, en Alemania, en la Gran Bretaña, la BBC es paradigma de lo que puede ser una televisión pública con recursos, con calidad. ¿Cuál es la función de estos medios? Ser diferentes, no estar ceñidos por las urgencias comerciales. Y eso no lo tenemos en México. Tenemos medios en manos de gobernadores y a veces de rectores, incluso el rector de mi universidad. Tenemos una televisión universitaria que ahí va, pero que define su agenda, entre otras cosas, por decisiones centrales de la rectoría de la UNAM, y creo que eso está mal. Ojalá tuviéramos medios públicos con autonomía respecto de cada institución, y eso no ha existido en México, y no hemos tenido contrapesos para que la sociedad se defienda ante la enorme importancia y relevancia de los medios de comunicación de carácter mercantil. No hay códigos de ética en los medios de comunicación. Yo creo que no deberían ser obligatorios, excepto en los medios públicos. Esta es una discusión que no se ha resuelto en México, pero la ética en los medios es inexistente, es discrecional, es lo que le da la gana a los dueños de los medios que sea, de tal manera que en México, conocidos, no hay más de una docena de códigos de ética que existan en medios de comunicación, y hablo tanto de medios electrónicos como de carácter impreso. Tenemos entonces un gran desequilibrio. Fíjense nada más, en este país, en los últimos años ha cambiado casi todo, para bien o para mal. Yo creo que más bien para mejorar las cosas. Tenemos un sistema político más eficiente, las elecciones funcionan, hay organismos autónomos, el Banco de México, el INEGI, el Instituto de Acceso a la Información, el Instituto Federal Electoral. El entramado institucional ha mejorado, aunque nos falta mucho todavía por cambiar. Hoy tenemos instituciones diferentísimas a las que había pues cuando estaban haciendo la mayor parte de ustedes. Lo que no ha cambiado son dos cosas en este país. Los sindicatos, que es un tema que a mí me encanta, que trabajé muchos años y del cual no hablaré en esta ocasión, y los medios de comunicación. Siguen en manos de los mismos, siguen funcionando igual, siguen mirando hacia el pasado en un país que tanto ha cambiado y con tantos jóvenes que están completamente digitalizados en muchas ocasiones. Y por eso durante mucho tiempo hemos dicho, ya es hora de cambiar las reglas para los medios de comunicación. No se vale tener las reglas viejas que han funcionado mal durante muchas décadas, porque hasta el día de hoy la radio y la televisión siguen rigiéndose con una ley que fue expedida hace más de 53 años, en enero de 1960. Y las telecomunicaciones siguen estando ordenadas con una ley también ya atrasada, que es del año 1995. Es tan atrasada la ley para los medios en México, asómbrense ustedes, que por ejemplo, para la ley mexicana, la televisión por cable o satélite no es televisión. ¿Cómo es eso? ¿Sí? La televisión de paga no es televisión según la ley mexicana, por una razón muy sencilla. Cuando esta ley se expidió, no existían la televisión satelital ni la televisión por cable en México. Están regidas por otro ordenamiento, la ley de telecomunicaciones. En muchos momentos, en los años recientes, ha habido iniciativas para actualizar la ley de radio y televisión, sobre todo cada vez que algún grupo de ciudadanos, y yo tuve la oportunidad de participar con uno, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, cada vez que algún grupo de la sociedad o grupos de académicos o de periodistas proponían iniciativas para reformar las leyes de los medios, nos enfrentábamos a la misma indisposición de los legisladores y a la misma animosidad
de los empresarios de los medios. No queremos que cambien las leyes, así estamos bien, ¿para qué lo movemos? Es muy complicado, no habría unanimidad en este asunto, o peor aún, en algunas ocasiones las corporaciones proponían su propia legislación, como ocurrió con lo que llamamos Ley Televisa entre fines del año 2005 y el verano de 2006. Fue una iniciativa de ley propuesta por Televisa y a la postre fracasada, pero esa es otra historia. Distintos grupos sociales en los últimos años han dicho: necesitamos una auténtica ley de medios, hay que cambiar las reglas. Incluso hace 1 año y medio, casi 2, en ocasión de las campañas electorales del 2012, como todos ustedes saben, un grupo de estudiantes surgido en una universidad privada, la Iberoamericana, pero que muy rápidamente se extendió, hizo de la exigencia para cambiar las reglas para los medios, por primera vez en México, un asunto que llegó a la expresión en las calles. No fueron los primeros los muchachos del Yo Soy 132, pero sí, con mucho ánimo y con mucha eficacia publicitaria, sacaron de las aulas universitarias y de los periódicos la deliberación acerca de la pertinencia del cambio a estas leyes. La historia, para hacerla de manera muy sintética, ha sido que gracias a estas exigencias, pero también gracias al abuso constante que las empresas de comunicación han hecho de los privilegios que ya tenían, después de la elección del presidente Peña Nieto, los partidos políticos, los 3 partidos políticos más importantes, el PRI, el partido ahora en la presidencia, pero también Acción Nacional y también el Partido de la Revolución Democrática, sus dirigentes nacionales se empezaron a reunir entre agosto y noviembre del año 2012 y diseñaron lo que más tarde conocimos como el Pacto por México. El Pacto por México ha sido muy discutido, tiene omisiones, ha tenido muchas inconsecuencias, pero constituyó un esfuerzo inusitado, porque en México tenemos mucha costumbre para la ruptura, pero poca educación y tradición para el acuerdo político, para ponerse de acuerdo en algunos asuntos básicos. Reformaron las leyes para la educación, reformaron las leyes para los energéticos. Es una reforma, a mi juicio, muy discutible, pero la aprobaron 2 de los partidos con oposición del PRD, y en el caso que nos ocupa ahora, hicieron de manera muy completa para mi gusto y de manera muy sorpresiva para algunos, cuando nadie creía en México que iban a cambiar las leyes para los medios, en el Pacto por México del 2 de diciembre del año 2012 y luego en una reforma constitucional que fue promulgada el 11 de junio siguiente del año 2013, hace poquito más de medio año, los partidos políticos y el gobierno cambiaron la Constitución para modificar las reglas de las telecomunicaciones y la radio y la televisión. Ese es el enorme cambio que vengo a exhortarlos a que conozcan y a que defiendan. Hace poco más de medio año, la Constitución mexicana sufrió una reforma en términos de cantidad inusitada, porque es de lo más detallada, y en términos de historia de los medios también muy trascendental, porque durante más de medio siglo el Estado mexicano no se había animado a cambiar las leyes para los medios de comunicación. En los siguientes minutos les voy a sintetizar 12 grandes temas que están contenidos en esta reforma constitucional. Número 1. Las telecomunicaciones y también la radiodifusión, como veremos a continuación, son entendidas como servicios públicos. Y así dice ahora el artículo 6 de la Constitución. ¿Qué significa que las telecomunicaciones, telefonía, internet, cables, satélites, esas cosas, sean entendidas como servicios públicos? Que su función principal para la Constitución mexicana, para el Estado mexicano, no es hacer negocio. Su función principal debe estar desarrollada en condiciones, fíjense lo que subrayé en rojo, de competencia, de calidad, de pluralidad, de cobertura universal que sean para todos, de interconexión que se puedan ligar unas con otras,
de continuidad, de acceso libre. Bueno, eso es lo que no existe en este país. Eso es lo que dice la Constitución que debe existir, y en el caso de la radio y la televisión, que haya competencia, que haya calidad, que se fomente la identidad nacional. No sé bien qué significa eso, ahí puede haber discusiones, que haya, que se concreten los fines perseguidos por el artículo 3 de la Constitución, que habla de la educación, pero sobre todo que sean medios, aquí se habla de la radio y la televisión, destinados a promover la cultura de la sociedad. Ese es un cambio importante porque tiene consecuencias en la definición de lo que implica todo esto. Hablo de cambios más específicos. Gracias a la reforma constitucional, esto parece anuncio de esos que paga ahora el gobierno de Peña Nieto, gracias a la reforma, pero esto es cierto, gracias a esta reforma vamos a tener en televisión abierta lo que nos ha estado negado a los mexicanos durante más de medio siglo. Vamos a tener diversidad. Mucho ojo, no estoy hablando de calidad, pero en vez de 2, va a haber por lo menos 5 protagonistas en la televisión nacional. Va a haber 2 nuevas cadenas nacionales en televisión abierta y al menos una cadena nacional en manos del Estado, una emisora de servicio público, de televisión pública. ¿Quién va a manejar las 2 nuevas cadenas de televisión nacional? No se sabe, tiene que haber una convocatoria y una licitación en donde no solo pese el dinero que proponga invertir cada empresa interesada en este servicio, sino el modelo de programación que propongan. Como ustedes saben, estamos a la mitad de un proceso de transición de la vieja televisión, que es analógica, como la que veíamos hasta hace poco, a la televisión digital, y el tránsito de lo analógico a lo digital significa 2 asuntos fundamentalmente. Significa que en el espacio en donde antes se transmitía una señal, ahora se pueden transmitir varias, y que varias de estas señales pueden ser de mucho mejor calidad, de alta definición. En el espacio donde ahora transmite el canal 2 o el 4, ¿cuál es el canal de las estrellas aquí? ¿El 2 también? ¿El 9? Bueno, el espacio del canal 9, donde ustedes ven las telenovelas y a López Dóriga, esas cosas, ahora además de esa señal van a caber otras 4 o 5. ¿Quién va a manejar esas señales adicionales? ¿Son de Televisa? Televisa dice que sí. La Constitución dice ahora que esto lo debe resolver la nueva autoridad en materia de telecomunicaciones, y bueno, habrá inversión extranjera, no en radio y televisión de manera mayoritaria, pero sí hasta menos del 50%, y ya la había, esto se ratifica en el campo de la telefonía. La multiprogramación, que es este uso de las señales para, comprimidas de manera digital, ofrecer más canales, debe atender a los canales que ya tiene cada empresa. Así que si esto se cumple, es altamente predecible que Televisa no tendrá el manejo, ni Azteca, de todos los canales que sea posible transmitir ahora en lo que hasta hoy han sido las frecuencias que tienen concesionadas. Y en televisión de paga, Telmex va a poder difundir televisión a través del cableado telefónico, se acaba la prohibición que tenía, y se va a poner en práctica algo que ustedes han leído en los últimos días y han escuchado en la radio, han leído en la prensa, que es motivo de un litigio muy importante, y lo ha sido desde hace como 15 años, que es el derecho de los sistemas de televisión de paga a retransmitir las señales de la televisión abierta. En la jerga internacional esto se llama Must Offer y Must Carry. Las empresas de televisión abierta deben permitir que sus señales sean recogidas por las de paga, y estas últimas tienen obligación de recoger las señales abiertas en cada localidad donde dan servicio. Esto ocurre en todo el mundo. En Manhattan nadie se extraña de que el servicio de televisión de Comcast recoja las señales de las estaciones abiertas, de la WTY no sé qué. Es un servicio, y parte del reconocimiento de que aquello que se difunde en televisión abierta, en el espectro radioeléctrico, no es solo propiedad de las empresas que lo producen, sino de la sociedad a través del Estado, porque se difunde en un bien de la nación que es el espectro radioeléctrico. Esto es lo que Televisa y Azteca hoy le están regateando a una empresa
de televisión de paga, la empresa Dish, que con enorme velocidad y oportunidad apenas se aprobó la reforma constitucional, dijo, la Constitución dice que se vale el Moss Carry, tenemos derecho entonces a recoger estas señales. Hay un litigio judicial al respecto que está por resolverse. Bueno, medios públicos. Hay dos grandes disposiciones en la reforma constitucional que benefician a los medios no comerciales. En primer lugar, se dispone la creación de un nuevo organismo público que va a ser autónomo, con un presidente y un consejo consultivo que no serán nombrados por el Ejecutivo Federal, sino por el Senado de la República, y que va a tener la posibilidad de manejar una cadena de televisión en todo el país. Y en segundo lugar, se establece que todos los medios públicos, todos los medios que están financiados con dinero fiscal, el canal del gobierno de Jalisco, la televisión de la Universidad de Guadalajara, Radio UNAM y TV UNAM, el canal 11 y el canal 22, por supuesto, el IMER, todos estos medios deben cumplir con estas disposiciones. Autonomía de gestión financiera. Van a tener sus propios presupuestos para que no ocurra que si el gobernador del estado que sea se disgusta con lo que transmitió el canal de su gobierno, les corte el presupuesto. Más aún, los directivos de esos canales ya no los va a nombrar cada gobierno, habrá financiamientos muy variados, va a ser una revolución en el campo de la televisión y la radio no comercial. Me voy apresurando para no extenderme de la hora que me asignaron para esta charla y para que podamos conversar, si quieren ustedes, un rato más. En telecomunicaciones, las empresas de telefonía, igual que las de radio y televisión, van a estar sometidas a reglas de dominancia. La nueva autoridad en esta materia va a determinar cuándo una empresa es dominante, y lo es por lo menos cuando tiene más de la mitad de un mercado, y estas empresas, las más grandes, van a tener un tratamiento especial. Se les va a obligar, si no a desconcentrar sus activos, sí, por ejemplo, y esto depende de la ley secundaria, a difundir más programas de empresas productoras independientes, o a darle otro tratamiento a la publicidad. Hay cambios importantes ahí, establecidos por una nueva autoridad que limitará la concentración en el campo de las telecomunicaciones y la radio y la televisión. En pocas semanas más, la nueva autoridad tiene que decir qué empresas en el ramo de las comunicaciones se ajustan a esta definición constitucional y se hacen acreedoras a reglas especiales en materia de dominancia. No se necesita tener una bola mágica para saber qué empresas van a ser etiquetadas con esta nueva categoría. Telcel, Telmex y Televisa, por lo menos. Son empresas que acaparan más de la mitad de sus mercados. Televisa está haciendo todo lo posible por darle otra lectura a esta reforma constitucional y dicen, por ejemplo, es que en radiodifusión no tenemos más de la mitad. ¿Cómo que no? Y contamos a las estaciones de radio. Quieren que se sume a la contabilidad las frecuencias de radiodifusión, incluyendo radio y televisión, para no ser mayoritarios en el campo de la televisión. Eso lo tiene que resolver el nuevo Instituto de Telecomunicaciones. Va a haber concesiones de nuevo carácter. Los grupos indígenas y comunitarios podrán tener concesiones con rasgos específicos, pero sin la discriminación que en la legislación mexicana han padecido hasta ahora los medios no comerciales. Y todo esto va a estar a cargo de un organismo novedosísimo, con un poder extraordinario, tanto que preocupa en ocasiones, y es necesario que haya reglas de transparencia muy claras para que rinda cuentas, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cuando los partidos políticos y el gobierno diseñaron esa reforma constitucional, sabían perfectamente a quién se estaban enfrentando. Se trata de regular a las empresas del hombre con más dinero en el mundo, y a las empresas televisoras que tienen un poder enorme en este país. Para regular estas empresas, construyeron el IFETEL, con una enorme capacidad para decidir, con tanta capacidad que, por ejemplo, no se vale que una autoridad judicial
le impida tomar decisiones. Y habrá, como lo diré más adelante, juzgados especiales para telecomunicaciones. Y las reglas para integrar el IFETEL eran muy sofisticadas, no me detengo a detallarlas, quizá no funcionaron del todo. El IFETEL fue creado hace varios meses. La nómina de funcionarios designados para encabezar el IFETEL no a todos nos gustaron. Yo me opuse muy vehementemente a estas designaciones porque no todos tienen experiencia, no todos tienen la independencia que hace falta respecto de las empresas que están regulando, pero ya quedaron. Son los que son. Y los 7 comisionados del IFETEL tienen la enormísima responsabilidad de cumplir con las obligaciones que un poquito más adelante les mencionaré que se derivan de esta reforma constitucional. La reforma incluye disposiciones para que el Estado impulse el desarrollo de Internet, disponga el Estado mexicano, también dice la Constitución, de una red nacional inalámbrica y otra alámbrica, esto lo va a manejar el gobierno federal, y se establecen derechos de la sociedad, derecho de réplica, derecho a inconformarse con los contenidos de los medios, etcétera, etcétera. Hay además, junto con las nuevas reglas para los medios, disposiciones en materia de competencia económica aparte de los cambios para medios de comunicación. Hoy, hace unas horas, el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de nueva ley de competencia económica. Parece que si es el borrador que yo conocí hace algunos días, es una ley que yo diría cumple con la reforma constitucional, hay que verlo artículo por artículo, pero lo que sigue sin ser aprobado es, ni discutido, la nueva ley que como resultado de la reforma constitucional reemplazará a la que hasta hoy son la Ley de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esta reforma constitucional es tan detallada que establece plazos que no en todos los casos se han cumplido. Hace ya, ¿cuántos meses? 2 meses, a comienzo de diciembre, 2 meses y medio casi, se venció el plazo que la Constitución establecía para que se hubiera modificado la legislación, para que se hubiera creado el organismo de radiodifusión pública y sus reglas, para que se hubiera actualizado la ley de derecho de réplica, para que se hubiera prohibido la publicidad engañosa, para que se hubieran establecido mecanismos que auspicien la producción independiente de carácter audiovisual y otras tareas, para que se creara el Consejo Consultivo del IFETEL y sobre todo para que se expidiera la nueva ley convergente de telecomunicaciones y radio y televisión. Aunque no haya esta ley, el IFETEL ya puede y debe licitar 2 nuevas cadenas nacionales, determinar qué empresas son preponderantes, revisar todos los títulos de concesión, establecer un nuevo título de concesión. Vaya, son tareas enormes que ya está comenzando a cumplir, no sin obstáculos, no sin oposición de las empresas afectadas, y esta transición en medio de la cual estamos justo ahorita, justo en estos días, cuando el Congreso está por recibir en pocos días la propuesta de nueva ley de radio y televisión y telecomunicaciones, podemos afirmar que estamos en vías de consolidar un nuevo modelo de comunicación en este país. Del modelo de comunicación concentrado y en manos de unos cuantos, tendremos un modelo en manos de más actores, lo cual no significa automáticamente más calidad, pero sí más diversidad. Todo esto exige que haya interés de la sociedad por estos temas, que haya exigencia a los partidos y a sus dirigentes, a sus legisladores, para que se tomen en serio sus obligaciones en estas asignaturas y que haya, desde luego, las leyes reglamentarias que están haciendo falta. Bueno, estas son mis coordenadas en Internet y allí, igual que aquí ahora, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues si alguien quiere opinar, sí, por favor. Creo que van a prestar Buenas noches, sí, ahorita van con el micrófono. Un momentito nada más. Bueno,
Bueno, agradecemos al doctor Trejo por compartir con nosotros sus reflexiones y bueno, la dinámica para esta sesión de preguntas es levantando su mano y ya sea la maestra Carla o la maestra Verónica se van a acercar con ustedes para que realicen su pregunta, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora sí. Yo estoy estudiando actualmente comunicación, estoy trabajando en mi tesis y me gustaría saber, usted como investigador, si les permitiría afirmar qué tanto, o más bien, si Televisa fue quien realizó la construcción mediática del actual presidente Enrique Peña Nieto, y si fue así, ¿qué tanto influyó para su triunfo? Bueno, hay más preguntas, a ver si las agrupamos. El tema me gusta mucho, pero trataré de sintetizarlo. ¿Qué es una construcción mediática? Mucha gente dice, Peña Nieto es una creación de Televisa. Y yo creo que esta afirmación hay que matizarla. El señor Peña Nieto es un político con su propia trayectoria. Tuvo varios cargos, no llegó de repente al escenario público mexicano, pero sí se benefició, sin lugar a dudas, del respaldo y de los servicios profesionales de la empresa Televisa. Yo lo diría de otra manera, a mí me parece que Peña Nieto ha sido un excelente cliente de Televisa. Y no es un secreto, hay datos oficiales del gobierno del Estado de México. Peña Nieto gastó quizá 800 millones de pesos para pagar espacios en Televisa, para pagar entrevistas que nos eran presentadas de manera tramposa como si no hubieran sido resultado de un convenio comercial. Parte de lo que dicen las nuevas disposiciones es que todo lo que se ha pagado debe ser reconocido como tal. Más aún, la Constitución ahora dice que ya no se vale gastar dinero público en la promoción personalizada de funcionarios públicos. Esto que hizo Peña Nieto no lo hubiera podido hacer hoy, al menos todo el tiempo. Hay una excepción, se permite publicidad personalizada unos días antes y días después del informe anual de los funcionarios públicos. Bueno, Televisa contribuyó de manera muy importante a construir la imagen de Peña Nieto, pero igual fue cliente de Televisa el señor Marcelo Ebrard, que con dinero de los impuestos de los que vivimos en la Ciudad de México gastó incluso más dinero que Peña Nieto. Quizá Televisa le cobró más, no lo sé, quizá no fueron tan eficientes, quizá no se prestaba tanto ese personaje, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que la imagen de Peña Nieto fue mucho más conocida y sus asesores la manejaron con mucha habilidad. La boda con la señora que era actriz de telenovelas, toda esa historia que ya conocen. A lo que quiero llegar es, Peña Nieto fue un buen cliente de Televisa, pero no hay bases para afirmar que en las elecciones del 2012 la gente votó movilizada por Televisa, porque el voto fue secreto, porque la gente al llegar a las urnas en su cabeza tenía las imágenes de Televisa y otras más, y porque en la cobertura de las campañas electorales no hubo un sesgo especial de Televisa ni de otras empresas mediáticas para beneficiar a Peña Nieto. Hubo una cobertura más o menos equitativa. Se los dice un ciudadano que no votó por Peña Nieto. Yo no voté por ninguno, en realidad, pero esa es otra historia. A mí el retorno del PRI al gobierno no me causaba ninguna felicidad, pero me inquietaba más la permanencia de quienes habían hecho tan malas cosas durante 12 años. Yo no voté por ninguno de esos candidatos y yo creo que la gente que fue a votar aquel primer domingo de julio de hace 2 años tuvo libertad para votar como quiso. ¿Por qué más gente votó por Peña Nieto? Por muchas razones. No solo porque fuera maquillado y maquilado como personaje de telenovelas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor. En esa misma sintonía por el trabajo de la señorita que está haciendo de tesis, que me parece muy importante, para abundar un poquito en ello, no se detectó, usted que es un investigador nato, un trabajo de construcción de imagen con base inclusive en haber asignado un equipo de reporteros para seguir la campaña,
e inclusive el equipo de cámaras que se manejó para seguir esa campaña era evidente que tenía mucha más calidad que los otros equipos que trabajaron las otras campañas. Por aquí un investigador de la Universidad de Guadalajara en su momento hizo también un trabajo de investigación en ese sentido en una campaña presidencial previa en la que también, y lo demostraba con datos, con imágenes inclusive, cómo se había manejado la campaña, por ejemplo, de Cuauhtémoc Cárdenas con muy poca luz, con ángulos de las cámaras totalmente diferentes, siempre cerrados, etcétera. Usted como investigador, como gente muy conocedora del tema, hizo un trabajo excelente de la elección del 2006, acabo de terminar el libro La simpatía por el rating, que es fenomenal, pero en ese sentido, con esa acuciosidad con lo que ha hecho este trabajo, ¿usted no detectó esta parte, algo digno de mencionar, por ejemplo? Debo decirle que no trabajé, así como sí lo hice en 2006 y desde 88. Yo empecé estas cosas justamente con colegas de la Universidad de Guadalajara, con Gilberto Fregoso y Pablo Redondo. Publicamos un libro sobre las elecciones de 88, que fue el primero que se hizo de medición de espacios políticos en medios, que publicó la Universidad de Guadalajara, que se llamaba Así se cayó el sistema. Cayó con doble L, y se silenció el sistema. Y bueno, lo que encontramos ahí, y esa misión la hizo el doctor Redondo, que estaba trabajando aquí en Guadalajara, fue de lo más patético y escandaloso. En 88, de la información sobre campañas en los dos noticieros de las dos cadenas nacionales de televisión, el 13 y el 2, el 93% de la información era para una sola campaña, la campaña del PRI, la campaña de Carlos Salinas de Gortari. Era una televisión, vuelvo al adjetivo, estalinista, no había más realidad que la campaña del PRI. Y esto cambió a la siguiente elección. La elección del presidente Zedillo estuvo marcada por una cobertura casi equitativa. No recuerdo los datos exactos, pero si Zedillo tenía el 28% de cobertura, la campaña de Fernández de Ceballos, a pesar de todo lo que se ha dicho después, tenía el 27%, y la del candidato de Cuauhtémoc Cárdenas tenía quizá un punto porcentual menos. Fue un viraje completo. Y yo creo que esto se ha mantenido en la televisión mexicana, que si hay más sesgos puede ser. Yo no conozco el trabajo al que usted se refiere. Lo que sí sé es que en medición neta de espacios, que es la medición que hace el Instituto Federal Electoral, y ya por eso no lo hacemos nosotros, ya lo hace el IFE y simplemente trabajamos con los datos que son serios del IFE, la cobertura de las campañas en los medios del DF, que algunos llaman nacionales, no siempre lo son, fue en términos generales equitativa. No así en los estados, no sé los datos de Jalisco, pero sí sé que en Nayarit, en Colima, en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, hubo una gran parcialidad. Por lo general, los medios locales son parciales a favor del partido del gobernador. Son parciales a favor del PAN, cuando el gobernador es de ese partido, son parciales a favor del PRI, e incluso son parciales a favor del PRD cuando estamos en un estado gobernado por ese partido. El análisis de elementos, ¿cómo decirlos?, adicionales al tiempo de cobertura es un poco complicado. Hay quienes dicen, ese comentarista hizo una alusión desfavorable al candidato de tal partido. ¿Qué es desfavorable? Lo digo con un ejemplo muy clásico. Si alguien dice, ese candidato es un peligro para la nación, a los partidarios de ese candidato les va a parecer un agravio. A otros les va a parecer una descripción científica, bueno, política en todo caso. El análisis cualitativo de cobertura de los medios es difícil porque está matizado por la subjetividad del investigador. Pero le respondo a su pregunta, no conozco trabajos que documenten un especial favoritismo en la televisión del DF, sí en algunas televisiones de los estados del país. Continuamos a su izquierda, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Mayra, estudio comunicación y bueno, en referencia a lo que comentaban tanto mi compañera como el que realizó la última pregunta, bueno, creo que tenemos un panorama muy complicado en cuanto a esta nueva reforma que se presenta.
Y además de ello, considero que son muy buenas propuestas, o sea, todo lo que nos viene presentando, pero aún así, viendo todos estos antecedentes de Televisa, de cómo se ha manejado incluso el hecho de que no se respeta ni se conoce nuestra Constitución, ¿cómo considera usted que se va a respetar este tipo de reglamentos, reformas, en cuanto a lo que son telecomunicaciones, si en más de, no sé, 100 años que tiene nuestro país no se ha respetado, no se respeta, no se conoce, ni por ejemplo, ni por estudiantes de comunicación conocen la ley de radio y televisión, ni siquiera cómo esperamos que se respete esto si las personas que estamos en el medio de la comunicación no conocemos personas que son, no sé, en su mayoría analfabetas, conozcan esta parte. Y además, cómo Televisa va a permitir que le quiten ese 80% que pues más de 50, 60 años ha tenido en su poder. Porque no les va a quedar de otra. Y estamos hablando de un proceso dificilísimo. Y hay en los diarios de todas las mañanas, en las últimas semanas, y en la radio y televisión, están las expresiones de cómo Televisa y Azteca están oponiendo esta reforma. La Constitución dice, los canales nacionales de Televisa pueden ser transmitidos por otras empresas. Y la empresa Dish, que es una empresa de MBS, toma estas señales, quizás se anticiparon, yo creo que igual tienen derecho, y Televisa los demanda. No tiene razón al demandarlos, porque esa demanda solo podría prosperar en un juzgado especializado en telecomunicaciones. Pero un juez dictamina que el Instituto de Telecomunicaciones no tiene derecho a respaldar a las empresas que toman las señales de Televisa. Y el IFETEL entonces toma una decisión muy difícil. Ellos dicen, la razón está de nuestro lado, pero Televisa logró que un juez la respaldara. ¿Y qué hicieron entonces? Mucha gente lo criticó, y a mí me pareció una medida inteligente. Fueron a decir al gobierno, a la oficina jurídica del presidente Peña Nieto, queremos, porque ellos no pueden hacerlo, el IFETEL, que interpongan una controversia constitucional. Es decir, que el gobierno le pida a la Suprema Corte que aclare el asunto. La Constitución dice una cosa y un juez de un juzgado pequeñito dice otra. ¿Quién tiene la razón? La Suprema Corte hace 3 días recibió el asunto, designó a la ministra Olga Sánchez Cordero para estudiar el asunto, y lo primero que hace la ministra Sánchez Cordero, que es una gente con mucha experiencia, es invalidar la decisión del juez. Televisa perdió este round y va a perder el siguiente, con toda certeza. Eso espero, por lo menos, porque si la Constitución dice las señales abiertas pueden ser tomadas, deben ser tomadas por las empresas de satélite cuando se trata de señales de televisión nacional, entonces Dish tiene derecho a estas retransmisiones. Estoy hablando de un ejemplo muy concreto porque es en el que Televisa ha concentrado sus esfuerzos. De manera no pública, Televisa está cabildeando, están en su derecho, por supuesto, y están presionando todo lo que pueden para que, ya que la Constitución quedó de manera tan desfavorable a sus intereses, y no les gustó, e hicieron un enorme berrinche, y fueron y protestaron, y se pelearon con el presidente, y descalificaron y amenazaron a los partidos, y la reforma se aprobó. Ya que está en la Constitución estos cambios que les he venido a platicar, lo que sigue es la reglamentación de estos cambios. Y tiene usted razón, las cosas no son fáciles. De la manera como estos cambios se expresen en la ley reglamentaria, va a depender la eficacia o no de la reforma constitucional, y eso está ocurriendo justo ahorita. Cuando digo ahorita es que es en serio. Con toda certeza, ahorita hay reuniones de gente de las empresas televisoras con los diputados y senadores. Varios legisladores de las comisiones que están a cargo de esta revisión me han contado hace unos cuantos días que tienen la agenda saturada, los van a visitar, los presionan, los amenazan, y todo para que revisen, de acuerdo con el interés de las televisoras, la iniciativa que yo no conozco,
que va a presentar en muy poco tiempo el presidente de la República. Bueno, de cómo venga la iniciativa y de lo que diga la gente y la sociedad acerca de ella, va a depender su destino y el destino de la reforma constitucional. Yo pienso, y no es una confianza ilusa, sino a partir del panorama que he visto en el último año, que la iniciativa de ley, solo con una muy alevosa y cínica voluntad para transgredir la reforma, solo así puede no ceñirse a lo que dice la Constitución. Porque los que hicieron la Constitución, y este proceso lo presencié de manera más o menos cercana, fueron muy audaces y muy desconfiados. La reforma constitucional que les vino a platicar está escrita de tal manera y con tanto detalle que solo violándola de manera ostensible es posible que no haya una ley reglamentaria que reconozca estos cambios. ¿Y qué van a hacer las televisoras? Pues ajustarse a los nuevos tiempos, buscar hacer negocio en otros campos, crecer en telefonía, es lo que quiere hacer Televisa, ya que no va a crecer en televisión. Y Televisa sabía que eso iba a ocurrir algún día. En fin, ese día llegó por fin. Hay que garantizar que se aplique la reforma constitucional. Muy bien, nuestra siguiente pregunta. ¿Te pones de pie, por favor? Hola, Carlos Márquez, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues hasta el día de hoy tenemos mucha publicidad, o bueno, lo que es en todos los medios de tele y de radio, nos están metiendo esto de que, por ejemplo, las campañas en las que trabajó Peña Nieto son algo bueno para el país, aunque sabemos que muchas cosas dentro de esas reformas son negativas. Entonces, bueno, eso lo tenemos aquí y se supone que la reforma de telecomunicaciones va a evitar que esto suceda. También la reforma va a hacer que haya otras 2 nuevas cadenas que van a proporcionar una diversidad de contenidos. Sin embargo, quisiera saber qué es lo que puede suceder, si puede suceder que existan más soldados del gobierno federal con esta creación de nuevas cadenas. Además de que pues nosotros aquí en este país estamos acostumbrados a un contenido que es la mercadotecnia, la publicidad, y todo esto es un formato que tenemos de hace muchísimos años que no se ha cambiado, y es un contenido que nosotros como comunicólogos pues debemos estar conscientes de que existe este contenido y que siempre ha sido el mismo y el mismo formato siempre, y con esta nueva reforma tenemos que cambiar, pero qué tan conscientes estamos de que es un formato que hay que cambiar. Gracias. A lo mejor la pregunta no es para mí, sino para sus compañeros. En todo caso, quiero insistir en algo. Va a haber más opciones en televisión, pero la variedad de opciones no es garantía de calidad. ¿Quiénes van a manejar las 2 nuevas cadenas comerciales? Bueno, pues si se animan, y no han dicho del todo que sí, supongo que MBS y Slim tendrán una, y la otra, ¿quién les gusta? El Grupo Milenio, Vázquez Raña, y el del canal, lo que llaman Cadena 3, perdón. Juan Francisco Ili no tiene tanto dinero, tiene enormes deseos de manejar televisión. Yo creo que él quiere asociarse con alguien que vaya a estar en esta jugada. Y por eso el Universal ha sido tan variante en su información acerca de los asuntos de telecomunicaciones. 2 estupendos analistas, Irene Levy y Gabriel Sosa Plata, escribían cada semana de esos temas, y ahora les dijeron mejor cada 2 semanas, para evitar que tengan mucho espacio. Bueno, pero están en esa jugada. Quienes quiera que sea, van a ser empresas con intereses, empresas con agendas propias, empresas que quieren hacer televisión comercial y quieren ganar dinero. Para eso es la televisión. No van a hacer televisión altruista ni van a privilegiar contenidos culturales, van a hacer televisión que venda y que logre rating. Pero en términos de afinidades políticas, yo creo que habrá un mercado en los medios mucho más amplio, y creo que no estará lejano el día en que veamos que algunos medios apuestan por un partido y otros por otro, o por ninguno, como ocurre en Estados Unidos, que no es paradigma en muchas cosas, pero en donde, puesto que hay diversidad, ustedes como saben, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, algunos medios apuestan por una opción, otros por otra y otros por ninguna. La CBS puede decir, le vamos a Obama,
El New York Times puede decir, le vamos al candidato republicano o al que sea. Y esto no significa que sus contenidos informativos se parcialicen a favor de un solo candidato. ¿Por qué? Porque saben que entonces la gente le cambia de canal. Va a haber mercado. El mercado no es la solución a todas las cosas, pero en el campo de los medios, la diversidad de opciones garantiza, si no calidad, sí, que haya posibilidades para que la gente elija. Hoy, ¿entre qué y qué elige la gente en este país? Entre Azteca y Televisa. Eligen entre 5, quizá cambien las cosas, pero mi apuesta personal no es por la diversidad de televisoras comerciales, sino por los medios públicos. Si llegamos a tener una cadena de televisión pública de a de veras, profesional, independiente, con recursos, con reglas éticas, en fin, creo que vamos a tener, no mañana, no el próximo año, en pocos años, una televisión profesional que compita con las de carácter comercial y que cumpla con su función principal, que es ser contrapeso a las televisoras cuya prioridad es solo mercantil. Vamos a ver. Muy bien, tenemos espacio para una pregunta más. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es su opinión o cuál diría usted que es la dimensión de la gravedad si en esta tan esperada reforma, aparentemente de telecomunicaciones, no se considera de manera especial el aspecto de calidad en los contenidos, o si sigue la misma línea del aspecto ético que nos mencionaba hace un momento? Bueno, yo creo que una reforma no podría decir que haya contenidos de calidad, entre otras cosas, porque como ocurre con lo que comentaba en la medición de espacios en los noticieros, la idea de calidad la podemos compartir usted y yo, pero muchas otras personas no estarían de acuerdo. ¿Qué es la calidad? Hay grandes discusiones y hay una corriente de estudios en la comunicación en el mundo que se está planteando este tema. Hay quienes enumeran una serie de atributos. Calidad es aquello que reconoce la diversidad lingüística, racial, sexual, etcétera, etcétera, aquello que reconoce las opiniones de la sociedad, aquello que no depende de criterios comerciales. En todo caso, ¿qué es la calidad? Un programa sobre los leones africanos del National Geographic, una serie policíaca de la BBC, la serie esta que les digo que me gusta mucho, House of Cards, que no es de televisión porque está en Netflix, es un fenómeno mundial. ¿Es eso televisión de calidad? Para mí sí. Pero hay gente que en Twitter me dice, ¿cómo te gusta House of Cards? Es una porquería. Bueno, en gustos se rompen géneros. Con esto quiero decir, lo importante para propiciar que haya calidad es, a ver si puedo dar 3 parámetros. Número 1, que haya protección de los derechos de las audiencias en situación de debilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya reglas, y esto sí puede estar y va a estar en la ley, para proteger a los niños y a los jóvenes. Que en los horarios en los cuales los niños ven televisión no se transmitan contenidos para adultos, y esto está más o menos claro qué significa, ni anuncios que confundan a los niños. Eso ya es un criterio. Número 2, que se respete la integridad de los contenidos audiovisuales. Eso está propuesto. Esto no está en la reforma constitucional, esta es una obsesión mía y de algunos más. Yo espero que quede en la ley reglamentaria. A mí me gusta mucho el fútbol, bien jugado, cuando juegan los Pumas, por ejemplo. Nos está yendo bien. Y me da mucho coraje ver un partido de los Pumas o del Real Madrid, al que le voy también. Yo sé que está de moda otro equipo, pero el Madrid ahí la lleva. Me da mucho coraje ver en la televisión mexicana un partido de fútbol y cada vez que meten un gol se interrumpe la transmisión y empiezan a brincar muñequitos animados y en lugar de dejarme mirar el gol en la repetición, ponen un anuncio comercial. Esa transgresión está violentando la integridad del espectáculo. A mí me gusta mucho el cine y como me he vuelto muy flojo, voy poco a la sala de cine,
veo mucho cine en video y en televisión, y antes de que hubiera DVDs me exasperaba mucho mirar, por ejemplo, una de las películas más hermosas en la historia del cine, Casablanca. ¿Usted ya la vio? Quienes no hayan visto Casablanca no pueden venir a la universidad a hablar de veras, con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Bueno, una vez vi Casablanca en el Canal 5 de Televisa, doblada y a colores. Y esa película que dura 1 hora 40 minutos, le quitaron 10 minutos para que cumplieran los comerciales. Triple transgresión al pobre Michael Curtis, que es el director de esa película, y a Bogart, la enorme Ingrid Bergman, en colores. Lo que fue pensado para otro tipo de cine, doblado y mutilado. Los derechos de los espectadores incluyen el derecho a la integridad de los contenidos audiovisuales, y ese es un principio de calidad mundial. Yo espero que esté en la ley mexicana. No van a querer los consorcios, va a ser muy difícil. Y número 3, y con eso termino, la Constitución, eso sí está en la Carta Magna, prevé que haya respaldos del Estado para la producción de contenidos audiovisuales independientes. ¿Qué es esto? Que tanto en los medios comerciales como sobre todo en los de carácter público debe haber una cuota de espacio. Yo digo que el 20% en los comerciales y el 30% en los públicos del tiempo de transmisión que no sea producido por la empresa dueña del titular de la concesión, sino por grupos distintos a la empresa. ¿Qué son estos grupos? Pues grupos, por ejemplo, de egresados de las universidades que ponen una pequeña productora, grupos de estudiantes, hay producciones universitarias muy buenas en todas nuestras universidades. Lo importante es cómo se va a definir qué entendemos por producción nacional mexicana independiente. Y yo he insistido mucho ante grupos de legisladores en ese asunto para que no vayan a salir mañana con que uno de los empresarios de Televisa, de los directivos al servicio Azcárraga, contrata a sus parientes y pone una empresa. Un requisito para considerar que un grupo es independiente radica en que no haya participación en su propiedad accionaria de directivos de consorcios dominantes en la radio y la televisión. Pero una vez resuelto esto, ahí va a haber un campo extraordinario para todo. Espero que para contenidos de calidad, como ocurre cada vez que los canales universitarios, yo lo veo a menudo en TV UNAM, supongo que ocurre en la televisión universitaria aquí en Guadalajara, difunden producciones hechas con calidad por grupos universitarios. Aquí hay toda una beta para una televisión diferente. Y cumplimos al menos con estos 3 requisitos, estas 3 garantías, y las 3 pueden quedar incorporadas en la ley reglamentaria, vamos a estar en las puertas de una televisión distinta. Muy bien. Agradecemos la participación del doctor Raúl Trejo del Arbre por su participación en este 14º Congreso de Comunicación, e invitamos a nuestro jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, el maestro José Rubén Alonso, para que le entregue un reconocimiento. Ay, no, perdón.